Buenos días, Ronald. Cuéntanos, ¿cuáles son los grandes problemas del agro peruano? Sí, buenos días. Eh, Uno de los grandes problemas del agro peruano es el cambio climático, primero, viendo el tema ambiental, ¿no es cierto? Que está produciendo, reduciendo, digamos, las fuentes de agua, las fuentes hídricas, ¿no? Es en la agricultura de riego, pero también en la agricultura de secano, ¿no? Entonces ahí ese es uno de los grandes problemas. El otro gran problema del agro es que los agricultores cada vez son más pobres. Más del 50% está en pobreza ya, inclusive pobreza extrema, ¿no? El 60% está en autoconsumo en el caso del agro, ¿no? Esto hace de que se abandone el campo, ¿no? Los jóvenes no tienen oportunidades en el caso del sector agrario. Entonces ahí hay un abandono del campo, o sea, casi el 50% de las provincias del Perú, digamos, que están en el agro, están siendo abandonadas, ¿no? Sin embargo, el campo es el que nos da de comer. El 80% de la producción del campo es la que viene hacia las ciudades y viene a la alimentación del país, ¿no? El, la gran mayoría de la población tiene más dificultades para pagar el precio en la actualidad. 11 millones y medio de peruanos no puede pagarse una comida al día, ¿no? Entonces, ese es porque no tienen empleo, porque no tienen trabajo y también porque son migrantes. Ese es el otro tema, ¿no? Son migrantes del mismo campo que no encuentran oportunidades de trabajo acá, ¿no? El otro gran problema es que todo el sector agrario ha sido pensado para el gran agroexportador, ¿no? ¿No? Algunos se han logrado articular a las cadenas agroalimentarias, ¿no? En el caso de Gloria, por ejemplo, acá articuló a casi todos los pequeños productores, pero ahora ya lo ha abandonado por el tema del incentivo a la importación de leche y por eso el agro sigue siendo abandonado, sobre todo el pequeño productor. Las irrigaciones que se hicieron antes de la época de Velasco y después de la época de Velasco con un pensamiento de pequeño propietario, ¿no es cierto? Esas son las que están más articuladas, sobre todo a las cadenas de agroexportadores, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las causas de esos problemas? La principal causa es pues la política que implementó el Fujimorismo, ¿no? Fujimorismo implementó una retracción del Estado, el Estado subsidiario, ¿no? Y quitó todo prácticamente al pequeño agricultor, ¿no? Ha abandonado a los agricultores, ha descampenizado el agro, ¿no es cierto? Ha abandonado a su suerte y la política solo brinda beneficios, hemos visto beneficios tributarios a los grandes agroexportadores, ¿no? O sea, 20.000 millones a los grandes agroexportadores que estamos, ¿no? Eh, También en el abandono significaba abandonar el financiamiento agrario, el Banco Agrario prácticamente primero desapareció, después lo volvieron a traer al Banco Agrario, pero teniendo, digamos, las mismas políticas que una banca comercial, ¿no es cierto? Así fue. Por eso es que ahorita no hay préstamos, los préstamos en el Banco Agrario en el caso de Arequipa son escasos. Bueno, el pequeño productor tampoco se hace mucho préstamo porque ese es un riesgo para ellos, ¿no? El, por otro lado, la tecnología de cultivo y riego tampoco se ha promocionado, porque los INIAS se dieron a lo que fue Fundación Perú, ¿no? O sea, todo lo que es la investigación agraria, la extensión agraria fue abandonado y se privatizó. Y aparte que se privatizó, ya ni siquiera han hecho investigación tampoco los grandes exportados, sino lo han utilizado para producir como acá el campo que tienen de 100 hectáreas en La Joya, ¿no? Están produciendo paltas para vender, no para hacer investigación. Por otro lado, los monopolios que tenemos, que son ya monopolios internacionales en el mercado de semillas, son tres los que venden prácticamente las semillas de los principales productos que tenemos acá, sobre todo el caso de maíz amarillo duro, ¿no? Pero también la venta de insumos como agroquímicos y fertilizantes, ¿no? En realidad son 10 grandes consorcios internacionales que manejan el mercado mundial de estos productos, ¿no? Nosotros no hemos podido, digamos, no solo no hemos podido, sino que el Estado mismo ha promovido que no se haga, por ejemplo, la planta de petroquímica que nos podía dar ahorita fertilizantes y también la venta, digamos, de lo que ha sido la roca fosfórica en Bayobar, ¿no? Entonces, todo eso ha ocasionado esa parte, ¿no es cierto? Eh, por otro lado, nosotros no tenemos mucho procesamiento. El pequeño agricultor no tiene procesamiento. Inclusive solo las grandes industrias alimentarias se dedican a algún tipo de procesamiento. Por ejemplo, harinas, leche, algunos jugos, ¿no es cierto? Pero el pequeño productor no tiene ningún nivel de transformación, ¿no? Llega al mercado con su producto que no puede competir con el gran productor, ¿no es cierto? Ahora, la comercialización está sometida, sobre todo en la cadena alimentaria, a monosonios, ¿no? Que tienen el control de las compras de los productos, o sea,
muchos vendedores, como fue el mercado de la leche, por ejemplo, y un solo comprador, ¿no? Entonces controla el precio, ¿no? Pero también un solo vendedor, ¿no?, de los productos. Entonces eso hace que el monopolio tenga el control justo de la cadena de valor alimentario, ¿no es cierto? También, digamos, estas grandes cadenas de intermediarios que hay, que son intermediarios para el gran comercializador, por ejemplo, en el caso de la agroexportación, ¿no? Hay cadenas de intermediarios que compran la palta 1, 2, 3 veces para que llegue recién al agroexportador, ¿no? Pero también aquí hay otro problema de la comercialización en los mercados grandes, como el caso de Lima, ¿no? Principalmente por estas reinas de la papa, la reina de la cebolla, las reyes del ajo, ¿no?, que son mafias que controlan la comercialización también en los grandes mercados, como el caso de Lima, ¿no? ¿Y cómo solucionamos esto? ¿Cuáles serían los objetivos de desarrollo agrario para el Perú? En realidad esto significa un cambio estructural de cómo tenemos la política agraria, o sea, una nueva reforma agraria, ¿no? Entonces, esta nueva reforma tiene que reorientar la política agraria hacia la producción de alimentos seguros primero para la población, o sea, darnos soberanía y seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, la prioridad, la alimentación de los peruanos y peruanas. La prioridad, ¿no es cierto?, tener una buena alimentación. Y eso tiene que ver con la producción, pero también tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, ¿no? Después, el otro tema es garantizar la vida de los productores agrarios, ¿no? O sea, es transformar el campo, territorialmente el campo, ¿no? Hay que darles condiciones a los agricultores, ¿no? Condiciones de salud, de saneamiento, condiciones también para los jóvenes que puedan ellos regresar al campo, digamos, con una alternativa de trabajo, una alternativa económica, ¿no? Y por último, conservar justo los recursos genéticos y naturales, ¿no? Adaptarse al cambio climático y conservar justo los recursos que estamos perdiendo, ¿no? Estas 3.000 variedades de papa, ahora prácticamente acá consumimos canchán, perricholi, tomasatito, que ya pues, se dejó también, 3 o 2 variedades de papa, que es las que nos vienen, y estamos importando papa también. 10% ahorita se importan para las comidas rápidas en los supermercados, ¿no? Qué desastre. Pero, ¿cómo esos objetivos los volvemos realidad? ¿Qué medidas, qué acciones, qué leyes habría que implementar para que esos objetivos se cumplan? Ya. Mira, ya de los problemas que hemos visto hay que dar algunas soluciones, ¿no? Primero hay que tener una política de desarrollo rural integral. Y esta política de desarrollo rural integral significa darle condiciones de vida a los productores, como señalar salud, educación, sanidad, ¿no es cierto?, salubridad, servicios básicos, luz, agua potable, saneamiento, pero también condiciones de trabajo, ¿no? Pues si no le damos condiciones de ganancia, eso va a ser un problema. El otro tema es reequilibrar el poder de la cadena alimentaria, ¿no? Como señalamos, prácticamente 2 grandes consorcios son los que manejan la cadena alimentaria en el caso de la agricultura. No solo 2, sino también en el caso de agropecuarias mantenemos solo 3 ahí, ¿no? En el caso de la pesca tenemos también el control. Ahora mismo estamos viendo que le están permitiendo no solo la anchoveta, sino también otros productos pescar, y el tema de la anchoveta, si reduzco la anchoveta ya no vamos a tener ni siquiera jurel, bonito, ¿no?, que son los que comen la anchoveta. Entonces, todo eso tiene que ver con reequilibrar este poder de la cadena y trasladarla al pequeño productor, ¿no? Otro tema es, ya que es el tema central, es cómo cambiamos la estructura del agro, ¿no? O sea, cuál es lo que debe jalar la estructura del agro. Y lo que debe jalar, la gran locomotora que debe jalar este cambio, esta transformación del agro, es la industrialización del campo, ¿no es cierto?, ya sea a través de industrias agroalimentarias o también de packings, no sé, si queremos agroexportar, ¿no? Y esto tiene que ver cómo el Estado planifica, porque nosotros tenemos que planificar, o sea, no solo, digamos, dejarlo a libre mercado, tenemos que planificar. Entonces, a través de esta agroindustria, nosotros podemos dar al pequeño productor, como lo hace ahorita el agroexportador, en este agricultor de contrato en la costa, darle semillas, insumos, tecnología, crédito agrario, ¿no es cierto?, para que el productor pueda dar a estas plantas cooperativizadas, ¿no? Sus productos y transformarlas, ¿no? Y enganchar hacia lo que sería la comercialización, en cooperativas también de comercialización, o llegar directamente a los mercados. De tal manera que rompemos toda esta cadena de comercialización, equilibramos un poco la cadena de valor, ¿no? Pero esto también significa cómo el Estado interviene. El Estado es el que tiene que promover y financiar inclusive
esta agroindustrialización del agro, ¿no? Modelos como establecer una pequeña cooperativa o una cooperativa agraria, como señalamos en sectores como, por ejemplo, los valles interandinos que producen frutas, por ejemplo, ¿no? Que ahora están entrando a la cadena de valor de la palta, ¿no? Pero con precios demasiado bajos, ¿no? O sea, le trasladan todo el riesgo de mercado al pequeño productor, ¿no? Entonces, eso, si nosotros cooperativizamos, si nosotros hacemos una cooperativa agroindustrial, un packing para ellos pueden asociarse en la cooperativa. El Estado puede financiar la cooperativa y puede transferirle y recuperar también el Estado el financiamiento a través de 10, 15 años que ellos puedan producir para la agroexportación, ¿no? Claro, entonces esa cooperativa que sería el packing se encargaría de, digamos, comprarles la palta a los productores, darles asistencia técnica, semilla, Exactamente. Insumos, y a la vez los apoya en la comercialización. Y también les da toda la capacitación para que ellos puedan hacerse cargo de la planta y también de la comercialización, o sea, las capacidades de gestión de la planta, ¿no? Y eso lo puede hacer en 5 o 10 años de acuerdo a las inversiones que el Estado tiene, ¿no? En vez de darle 20,000 millones al agroexportador, podríamos nosotros haber hecho por lo menos 500 de este tipo, ¿no? De pequeñas industrias o medianas industrias para el agroexportador, ¿no? Por último, sí hay otros temas que habría que tratar, o sea, en el tema de las políticas, de los objetivos, ¿no es cierto? El tema del cambio climático, que eso es un tema que es importante también, ¿no es cierto? Justo el tema de comunidades campesinas, que es un tema que no hemos visto, que la comunidad campesina tiene grandes extensiones de tierra, ¿no? Y en estas extensiones de tierra realizan principalmente producción pecuaria, ¿no? Ganadería de camellos sudamericanos, pero también tienen zonas de valle, ¿no? Y tienen grandes extensiones que pueden ser desarrolladas si nosotros hacemos inclusive programas de irrigación o desarrollo en una planificación del territorio. En las comunidades campesinas están las mayores zonas productoras de agua, también están las zonas mineras, ¿no? Entonces hay que planificar los recursos de la comunidad campesina e integrarlos a estas cadenas, ¿no es cierto?, a través de su ley de comunidades campesinas y también la ley de empresas comunales, ¿no? Entonces ellos pueden también pero hay que planificar eso, porque ellos son los que van a conservar el agua, van a conservar la biodiversidad y también van a desarrollar las zonas de comunidades campesinas, las zonas rurales.